intentado compatibilizar al máximo ambas actividades, pero finalmente he tenido que admitir que esta manera de trabajar no beneficia a los intereses de mi partido ni al de los ciudadanos que depositaron en nosotros su confianza. Por todo ello comunico desde este momento y de forma oficial la renuncia irrevocable a mi acta de concejal en el Ayuntamiento de Colmenarejo para que sea otro compañero o compañera quien recoja el testigo. Atentamente, Federico Pacheco Rolando. Me imagino que querrá tomar la palabra. Sí, claro. Voy a explicarlo un poco mejor y no mucho hablar. Excelentísima alcaldesa de Colmenarejo, concejales todos, como ya sabéis, este será mi último pleno como concejal en el Partido Popular. Llegado el momento de la despedida, me gustaría hacerlo primero dando las gracias. Gracias a todo el personal del Ayuntamiento por su trato exquisito en todo momento, al equipo de gobierno ya añejo y que espero pueda ser relevado pronto de esta tan pesada carga. Aunque bien es cierto que debo reconocer que ha sido el Partido Popular quien no ha sabido granjearse la suficiente confianza de los votantes como para que, aun con la presencia de más fuerzas políticas en escena, no se vieron comprometido su liderazgo. Estoy seguro de que la lista electoral que se presente a las próximas elecciones reunirá las suficientes garantías como para que esta situación no se produzca de nuevo. Pero mientras tanto no puedo sino darle las gracias a la actual alcaldesa, quien en el plano personal siempre ha tenido una actitud sin tacha y cordial hacia mi persona, actitud que hago extensiva al resto del equipo de gobierno. Y por supuesto que quiero dar las gracias a mis compañeros, a los que están y a los que ya no están. A Nieves, Javier, Carolina, que hoy tristemente no ha podido estar aquí, y muy especialmente a mi querido amigo Luis Radón por su apoyo incondicional siempre. A todos los que han trabajado y trabajan en la sombra, me refiero a Yolanda, Alejandro, Eduardo, María José, Belén, Esther, Fernando, para todos vosotros, gracias de corazón por vuestro trabajo y vuestra amistad. Y tengo un agradecimiento especial para Darío Díaz por el cariñoso comentario que me dedicó en su página web. Porque Darío es amigo mío y nuestra relación está muy por encima de formas de pensar diferentes que tal vez no son tan diferentes. Porque a lo mejor yo no estoy tan alejado de tu pensamiento como pueda parecer, pero tal vez él no esté tan alejado del mío como se pueda suponer. Porque probablemente la manera de pensar de la mayoría de los que nos encontramos hoy aquí no es demasiado diferente, al menos en lo fundamental. Pero eso me ocuparé dentro de unos cuantos folios. Perdón, quiero decir párrafos, espero una broma. Porque esto es un discurso de despedida y no el pregón de las fiestas. Quería dar las gracias, pero también quiero disculparme, porque creo que debo hacerlo. Lo quiero hacer ante mis compañeros de trabajo en el día a día y además lo quiero hacer ante los votantes del Partido Popular. Con los primeros porque posiblemente en varias ocasiones no haya cumplido con las expectativas que en mí habían depositado. Y porque sé que mi trabajo no ha sido siempre todo lo bueno que se esperaba. Y con los votantes del PP, a los que pido disculpas también por no haber sido capaz de permanecer durante toda la legislatura en el cargo para el que me votaron. Pero aparte de dar gracias y pedir disculpas, también tengo el derecho y el deber de explicar brevemente por qué he decidido dejar mi puesto de concejal. Como he dicho antes, he sentido muchas veces que mi trabajo estaba muy por debajo de lo que de mí se esperaba y de lo que yo podía ofrecer. Y era cierto, pues resulta muy difícil compaginar la vida laboral con la vida familiar hoy en día, y más aún si a ello debes sumarle la actividad de concejal. Mi trabajo me obliga a frecuentes viajes, que son los responsables de no poder acudir a los plenos y reuniones habituales con asiduidad. Pero también dificulta en exceso el trabajo del día a día, ese que considero imprescindible
para realizar una oposición seria y productiva. Creo que hacer una buena política municipal pasa inexorablemente por un trabajo de estudio previo que lleve a aportar soluciones coherentes para los problemas de los ciudadanos. Y esto es muy importante incluso en un municipio pequeño como es Colmenarejo. Creo que venir al pleno del ayuntamiento simplemente a estar me parece un acto fraudulento e irresponsable. Pero no son solo los motivos laborales los que me han empujado a tomar esta decisión. También ha jugado un papel muy importante la desilusión que la actividad política ha creado en mí. Nunca fui persona con realidades políticas, pero cuando me ofrecieron ir en la lista electoral del Partido Popular y comenzar esta aventura en una tan a priori importante posición, jamás pude imaginar que la política a nivel nacional, esa de tanto desprecio, tuviera una representación tan fiel a nivel municipal. Lo sospechaba tratándose de grandes municipios, pero no imaginaba que también localidades tan pequeñas como Colmenarejo pudieran verse afectadas por este comportamiento. Y cuando digo que este comportamiento nos afecta a todos, quiero decir a todos, sin excepción, dentro, fuera, aquí y también aquí enfrente. Hace mucho tiempo que mantengo que hoy en día distinguir entre derechas e izquierdas es un ejercicio de demagogia. Hoy, y hablando de países civilizados y desarrollados, no existen las izquierdas y las derechas, tan solo matices que ayudan a perfilar las diferentes posiciones. Lo que existe es la buena gestión y la mala gestión, y ninguna de ellas pertenece por definición a una ideología. Son las personas las responsables de sus actos. Son la preparación, la experiencia, el esfuerzo y la dedicación, el conocimiento, el saber hacer, la capacidad de gestión y el sentido común las virtudes que llevan al éxito. Y estas no saben ni de izquierdas o de derechas. Mi alineación política continúa estando claramente decantada hacia el Partido Popular, porque creo honestamente que en sus filas cuenta con el mayor número de personas que cumplen con ese perfil. Pero jamás menospreciaré a una persona lúcida y válida, esté donde esté, porque si tiene esas virtudes nunca estará en el sitio equivocado, o al menos no lo estará por mucho tiempo. Durante estos casi 2 años he tenido que ver y escuchar cómo los proyectos y las mociones se aprueban o desaprueban en muchas ocasiones pensando más en quién las presenta que en su contenido. Porque, señores, y esto es un ejemplo, una acera es una acera. Y no es de izquierdas ni de derechas, es simplemente una acera. Y se puede discutir si es o no necesaria, pero esta decisión jamás debe depender de quién sea el autor de la propuesta. He oído a personas que elevan sus quejas en nombre del pueblo cuando lo que hacen es esconder detrás de ellas sus propios intereses. He tenido que ver cómo se miente con los programas electorales, con qué impunidad se incumplen las promesas y con qué facilidad se justifica tal incumplimiento. He tenido que contemplar varias veces cómo este foro municipal se ha utilizado para divulgar consignas, discutir asuntos que, en mi opinión, y así lo he manifestado, en nada interesan o ayudan al municipio y que provienen sin duda de más altas instancias. Entiendo que este no es un mal que afecte solo a nuestro ayuntamiento, sino que, como decía antes, Colmenarejo no es sino un municipio más, contaminado por esta forma de entender y utilizar la política. Así es el juego, y yo he decidido no participar. Pero me quedo con lo bueno, con la oportunidad que esta experiencia me ha brindado para conocer personas, algo que siempre enriquece. Personas que de otro modo me hubiera resultado difícil conocer. Y algunas de ellas se han convertido ya en amigas entrañables. Solo por ello ya habrá merecido la pena. Muchas gracias.